Muchísimas gracias por la invitación a participar y por recibirnos aquí en Santiago. Continuando un poco con el tema de movilización de recursos para participación pública-privada. Las inversiones en infraestructura son un motor para el desarrollo. El macro reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, mañana entiendo que va a estar Eric Parrado, nuestro economista jefe, seguramente en su conversación podrá presentar algo de las conclusiones del macro reporte, pero el macro reporte nos muestra que dejar de invertir en infraestructura, o sea, por la negativa, dejar de invertir en infraestructura tiene un impacto negativo en el crecimiento. De hecho, dejar de incorporar capital al stock de capital de infraestructura puede tener un impacto negativo del 1% del producto y se potencia a través del tiempo. Si esta falta de incorporación de capital nuevo al stock de capital de infraestructura se acumula, podría llegar hasta 15 puntos del producto en un periodo de 10 años. Pero además tiene un efecto muy regresivo respecto de las capas de menores recursos de la sociedad, que son grandes usuarias de la infraestructura pública y que en un ambiente sostenido de reducción de crecimiento del stock de capital ven sus ingresos reales disminuidos hasta un 11%. Sin perjuicio de ello, la región muestra una tendencia positiva en los últimos años, en la última década, en la inversión en infraestructura. Básicamente vemos en el primer gráfico el total de la inversión en infraestructura por país en términos de porcentaje por producto. La barra azul muestra la participación del sector privado en cada país y la gris la del sector público. Como podemos ver, más o menos en términos promedios en Latinoamérica, 1/3 de la inversión es privada y 2/3 de la inversión es pública. Chile, Colombia, Brasil, Perú son un poco los que mayor inversión privada tienen, llegando casi a la mitad de su participación del total de la inversión en infraestructura. En términos de promedio de la región, eso es, como dije, en 3/3. Ahora bien, esa inversión privada en infraestructura, que al final es lo que estamos queriendo ver, cómo podemos incrementar la movilización de inversión, tiene una fuerte concentración sectorial. Prácticamente más del 92-93% de la inversión privada en infraestructura en la región va hacia los sectores de transporte y energía. Y aquí cuando hablo de energía es mayormente electricidad, no estamos incluyendo oil and gas en estos números. Entonces es básicamente electricidad con una fuerte carga en la parte de generación y transporte. Como dijo Bianca anteriormente, tenemos una fortísima participación en aeropuertos y puertos y generalmente en carreteras, en todo lo que tiene que ver con accesos viales a los grandes centros urbanos. Esta es la fotosíntesis de lo que está pasando en la región con la inversión en infraestructura. Estamos invirtiendo alrededor de 2.5, 2.7 del producto regional en infraestructura, que son algo similar en términos absolutos a 150.000 millones de dólares por año. Es un incremento respecto de lo que veníamos invirtiendo anteriormente, pero en general los distintos papers acuerdan que estamos muy por debajo de los niveles necesarios para alcanzar las metas del milenio. En general hay un acuerdo de que deberíamos duplicar esos niveles de inversión, o sea, agregar adicionalmente otro 2.5% del producto para que en el 2030 podamos estar cerca de alcanzar las metas de desarrollo sostenible. Uno de los grandes desafíos que enfrenta la región es que a pesar de que estamos incrementando la inversión, la calidad de la infraestructura de la región se deteriora y pierde posición relativa de competitividad respecto de las otras regiones del mundo. Como ustedes pueden ver, la región solo tiene una infraestructura que en calidad supera a África subsahariana. Y esto debe ser un llamado de atención, porque como vamos a ver, hay un sesgo fortísimo del gasto en infraestructura que va a nuevas infraestructuras y en desmedro del mantenimiento de la infraestructura. Y esto impacta directamente en la competitividad de la economía y en la calidad de la infraestructura. Un poco lo que ya había mencionado anteriormente, hay una fuerte participación del sector público en la inversión, es normal que así sea.
En ciertos sectores el sector público es prácticamente el gran jugador, como el sector de agua y saneamiento. Allí es donde vemos que desde el grupo del Banco Interamericano vemos que hay el desafío más grande para nuestra región. El sector de agua y saneamiento es el que tiene la mayor demanda de inversión en los próximos años para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible del milenio, y en donde menos participación privada y movilización de capital privado vemos. Menos del 3% de la inversión privada en infraestructura de la región va al sector de agua y saneamiento. Nosotros hemos empezado a trabajar con mecanismos que pretenden incentivar la incorporación de capital privado. Es un área que en muchos países es políticamente muy sensible, con lo cual incorporar al capital privado tiene desafíos de aceptación social y de gobernanza, pero comienzan a haber experiencias exitosas con contratos de agua no suministrada o acuerdos de nuevas plantas de tratamiento por índices de resultados, sin cambiar la naturaleza pública de la empresa que presta el servicio, pero sí haciendo una contratación hacia el sector privado con índices de calidad y asociándose al éxito con el sector privado. Un poco lo que mencionaba anteriormente, esta es la manera que a la región le impacta las situaciones de estrés fiscal. A diferencia de otras regiones del mundo, como pueden ver en la barra roja, Latinoamérica tiende a cortar mucho más su plan de inversiones en infraestructura cada vez que enfrenta un ciclo recesivo de consolidación fiscal, mucho más que las otras regiones del mundo. Y esto lo que termina generando es lo que se puede ver en el gráfico de abajo, que la inversión o el gasto público termina teniendo un sesgo muy fuerte al gasto corriente y muy bajo a la inversión. El otro gran desafío, en nuestra opinión, es la calidad del gasto o de la inversión en infraestructura. La región presenta índices bastante preocupantes de eficiencia en cuanto a la inversión en infraestructura. Como pueden ver, estamos de vuelta en el tercer lugar y casi no llegando a alcanzar un nivel de eficiencia del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada dólar invertido de los países de la región, a través del sistema público, obtenemos producto por 50 centavos. Nos perdemos 50 centavos en el proceso. Cuando los países de la OECD están cerca del 90%, los países del este de Europa están llegando al 80%, 77%, y nosotros no podemos llegar al 50%. Por eso muchas veces la falsa discusión del espacio fiscal y la mayor nivel de inversión, mucho de eso podría ser ganado a través de mejora en la gobernanza, mejora en la transparencia y mejora en la eficiencia de la implementación de los proyectos por parte del Estado. Prórrogas de tiempo y los mayores costos en la región, en los grandes proyectos de infraestructura, son ciertamente un problema. A pesar de todo eso, la región es la región en desarrollo que más inversión privada recibe en infraestructura, superando al este asiático, a África subsahariana y a África del Norte. En los últimos 2 décadas ha recibido casi 600.000 millones de dólares de inversión en más de 100 proyectos de infraestructura. Y esto se ha venido viendo, como fue mencionado durante la mañana, también lo podemos ver a través del índice que desarrollamos con The Economist Intelligence Unit en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Infrascope. La mejora del entorno de negocios para inversiones en infraestructura, y aquí está muy limitado a infraestructura básica, transporte, energía, agua y saneamiento. Ha mejorado notablemente. Como vemos en el gráfico más grande, los números verdes, que son niveles de madurez aceptable, han mejorado sustancialmente, pero la región tiene todavía un gran desafío a nivel de financiamiento. Muy pocos países, solo los primeros 5 países, tienen niveles de acceso a financiamiento para proyectos de largo plazo con productos sofisticados en moneda local que no se dan en todos los países de la región. Y esto, como fue comentado varias veces, naturalmente es un impedimento para poder ingresar a financiamiento de contratos de entre 10, 15, 20 años en moneda extranjera. No es recomendable hacerlo, y el desarrollo de este tipo de instrumentos y de mercados locales y de instrumentos de financiación de activos de infraestructura es uno de los mayores desafíos que enfrenta la región.
Como dije anteriormente, a pesar de recibir una gran participación de inversión privada y movilización de recursos para infraestructura sostenible, la región muestra un fuerte nivel de concentración regional y sectorial. En el primer gráfico vemos la concentración regional. El 65% de la inversión privada en infraestructura de la región se lo lleva a Brasil. Es realmente increíble la concentración que tiene Brasil. Es cerca del 45% del producto de la región, pero todavía recibiendo la infraestructura está casi medio punto arriba de esa participación. Lo sigue México, junto con Colombia, Perú y Chile, pero vemos que después las participaciones bajan dramáticamente. Y lo mismo vemos en cómo se financia la infraestructura privada. 65% del financiamiento de la infraestructura privada se da a través de bancos comerciales, y aquí, para aclaración, estamos incluyendo dentro de esos bancos comerciales los grandes bancos públicos que en el caso de México, en el caso de Brasil y en el caso de un banco mixto que es FDN en Colombia, juegan un rol fundamental. La tercera parte de ese 60%, o sea un 20% del total, proviene de financiamiento de bancos públicos o bancos de desarrollo de la región. Los multilaterales estamos ubicándonos cerca de entre el 7 y el 10% del total de la inversión privada. Nosotros, ya enfocándonos en la movilización de recursos, vemos dos desafíos y oportunidades que presenta la región. La banca multilateral ha venido incrementando su participación. Hay un mandato claro de los accionistas de los distintos bancos multilaterales que actúan en la región de movilizar mayor capital privado. Nosotros fuimos a través de un proceso de reestructuración del formato de nuestro grupo, creando un banco privado, incrementando lo que era anteriormente la Corporación Interamericana de Inversiones en lo que es hoy BidInvest, que ha crecido en un 300% en su volumen de préstamos, pasando de 1.500 millones a cerca de 4.000 millones de dólares por año. Y esto ha permitido incrementar fuertemente la participación de los multilaterales en el financiamiento de infraestructura. En cuanto a la movilización de recursos, vemos que hay una clara apetito e intención por parte de los inversores en participar en el sector de infraestructura. El contexto internacional de tasas muy bajas y de necesidad de alcanzar rendimientos para, sobre todo, los inversores institucionales, genera un incentivo muy fuerte a entrar en un sector en el que no tienen mucha inversión, tienen mucha aprensión de entrar y participar durante el periodo de construcción y tomar riesgos de construcción, pero más y más en el mundo se van desarrollando instrumentos que le permiten a los inversores institucionales ingresar post periodo de construcción, entrando ya en activos que tienen un perfil de riesgo muchísimo más similar al tipo de riesgo que ellos tienen apetito de tomar, y lo vemos desde el punto de vista del Global Infrastructure Investor Survey. Hay un 80% de los inversores tienen intención de ingresar al sector de infraestructura. Como pueden ver, 43% de los inversores tienen activos de infraestructura en países en desarrollo. Este es un gran avance, pues al principio los inversores suelen tener muchísimo prudencia en ingresar en el mundo en desarrollo en el sector de infraestructura. Pero como vamos a ver luego en un estudio que realizó el Banco Interamericano conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional, se puede ver el 63% de aquellos que tienen inversiones en infraestructura en regiones en desarrollo tienen intenciones de incrementar su inversión. O sea, que hay una visión muy positiva y un apetito muy marcado por parte de los inversores de entrar en activos de infraestructura en el mundo en desarrollo. Ahora bien, habiendo dicho eso, como pueden ver, casi la totalidad, el 97% eleva los temas de calidad, sostenibilidad y entorno de negocios y transparencia y gobernanza como claves para poder participar en proyectos de infraestructura. A nadie se le escapa la situación que viene atravesando el sector de infraestructura a nivel de transparencia y gobernanza en la región, y esto claramente es una gran asignatura pendiente si es que estamos con intención de continuar movilizando capital privado en infraestructura de la región.
Como les decía anteriormente, el Grupo de Impacto en el Desarrollo del Banco Privado del Grupo BID y el Fondo Monetario Internacional realizaron un estudio basándose en datos desde inversiones de 1993 a 2017. Mayormente en el sector de infraestructura, pero se incluyó también el sector manufacturas. El análisis lo que intentó fue identificar nuevos préstamos en un determinado país y sector y qué ocurría luego de que se daba un préstamo sindicado con la participación de un banco multilateral de desarrollo. Los resultados fueron altamente positivos. El número de préstamos, el monto de esos préstamos, la cantidad de bancos sindicados y el plazo de los préstamos se incrementaba notablemente a partir de la existencia de un préstamo sindicado con un banco multilateral. Al punto que al cabo de 3 años se podía ver un incremento de la movilización y la inversión de 0,16% del producto en ese país. Ahora, el segundo obstáculo que enfrentamos o el obstáculo que enfrentamos hoy para poder aprovechar esa oportunidad que nos presenta el apetito de los inversores para entrar en el sector de infraestructura es la preparación de proyectos. Nuestra región está ciertamente allí con una gran debilidad institucional. Los países en general no invierten ni cuentan con los recursos humanos y financieros suficientes para preparar proyectos de infraestructura. Toda la parte de lo que se denomina la preinversión es altamente compleja, costosa, capital y plazo intensiva, con lo cual hay un desaliento del ciclo político en invertir adecuadamente en toda la fase de preparación de los proyectos para atraer al sector privado. Por ello, un poco para no repetir, la necesidad de identificar, buscar la solución y el diseño técnico, analizar la viabilidad, si la inversión es óptima que sea realizada a través del sector privado o del sector público, dependiendo el tipo de proyecto y dependiendo el perfil de sostenibilidad fiscal de cada país, y luego toda la etapa de estructuración y bancabilidad del proyecto, que es clave para poder atraer al sector privado. Como un dato estilizado, podemos decir que en general en los países en desarrollo los costos de preparación de proyectos para Project Finance están entre el 5 y el 10% de la inversión, y en los países en desarrollo entre el 3 y el 5%, con lo cual, dado los números de necesidad de inversión que tenemos, se pueden imaginar que son realmente muy grandes para el poco espacio fiscal que tienen los países. El proceso de preparación es además complejo y requiere de una fuerte carácter interdisciplinario, no solamente de los aspectos técnicos, sino también del análisis económicos, demanda, financiero, legal y el diseño institucional de cada uno de los países y en el marco en el que ese contrato va a ser implementado. Esto hace que la actividad de preparación de proyectos para atraer y movilizar capital privado se haya convertido cada vez más en una actividad muy compleja y específica de equipos multidisciplinarios. A partir de una serie de recomendaciones que hicieron los bancos multilaterales al G20 durante la presidencia francesa del 2012, se identificó como la falta de buena preparación de proyectos como uno de los cuellos de botella más importantes para movilizar capital privado. Y en consecuencia la gran mayoría de los bancos multilaterales han comenzado a desarrollar lo que hemos dado en llamar facilidades de preparación de proyectos, o sea, recursos y expertise técnico para apoyar a los países a estructurar proyectos que permitan incorporar al sector privado en la fase de implementación y financiamiento. Vemos allí en un pequeño cuadro un poco cómo han ido avanzando cada uno de los bancos, tanto el Banco Asiático como el Grupo Banco Mundial a través del GIF y el Banco Europeo de Reconstrucción. Han creado facilidades de preparación de proyecto. Vemos que hay más de 10 facilidades de preparación de proyecto en los bancos multilaterales desde 2015, que cuentan con aproximadamente 600 millones de dólares destinados a la preparación de proyecto y 200 staff
full-time dedicados a esto, no part-time, sino full-time especialistas en preparación de proyectos. El promedio es de unos 60 millones de dólares por cada facilidad y unos 20 staff asignados full-time en estos vehículos de preparación. El 70% de estas facilidades es dedicado a APPs o a concesiones, a la participación privada, y el tamaño varía entre 7 millones y 107 millones en total. Los valores de los proyectos son generalmente alrededor de 50.000 millones de dólares, los proyectos que están actualmente siendo apoyados por estas facilidades. Perfecto. Ya, 2 minutos. Perdón. Aquí tienen un resumen de cómo avanzaron algunos países de la región. Vemos que tanto México como Brasil, Colombia y Brasil ha creado recientemente 2 vehículos también de preparación de proyectos. Tienen toda la información allí. Corro para que no me maten. Nosotros creamos nuestro propio fondo, que le llamamos ventanilla única, porque a diferencia de otros bancos multilaterales, nosotros trabajamos conjuntamente entre el banco público y el banco privado, y nuestro representante en los países es representante del banco público y el banco privado. Esto nos facilita mucho poder hacer todo el análisis sin incurrir en ningún tipo de conflicto de interés, porque no tenemos ningún vested interest en financiamiento posterior, ni ninguna preferencia porque la operación sea financiada pública o privadamente. Además, concentramos y diseminamos el conocimiento tanto del sector público como del sector privado y apoyamos también durante la fase de ejecución, no solamente durante la fase de preparación de los proyectos. Este es un poco cómo es el continuo de todo el apoyo, desde la parte upstream de desarrollo institucional hasta la ejecución, pasando por garantías, estructuración y bancabilidad. Y finalmente un breve resumen de los 18 proyectos que estamos en este momento preparando en la región con el quiebre por sector. Con eso les dejo la presentación y quedo a las órdenes. Muchas gracias.